Muy bien, entonces comenzamos con esta segunda y última reflexión sobre la familia y la Eucaristía. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe, nos ilumine. Y les leeré de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 18. Destinados a la gloria, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios. Pues para nosotros es demasiado importante entender con claridad la familia, porque pues todos venimos de la familia y conocemos el sentido de la familia, pues somos hijos de la familia, ¿no? Todos somos una familia, pero hay que entender la familia desde el Espíritu. La Iglesia es una familia. La familia de Nazaret, la Virgen María, San José y el Niño Jesús, son la familia perfecta donde no hubo pecado. Y por eso, cuando pensamos en la familia, tenemos que pensar en la perfecta familia, la familia de Nazaret. Porque ahí en esa familia se formó la Iglesia. De ahí viene la primera adoradora, que es María. Viene el primer adorador, que es San José. Viene el primer fruto de la Iglesia, que es Jesucristo, que es el primero en todo. Y también viene la misión, que es llevarle ese hijo que nace en Belén a todos. Y esa es la misión de la familia. Entonces, nuestra familia hoy no ha cambiado de esa familia de Nazaret. La familia cristiana por el bautismo es la familia de Nazaret. Su esposa, su esposo, sus hijos son esa cuna de Nazaret. Esos hijos son los mensajeros de la misión de Jesucristo. Porque entonces nosotros debemos inculcar en el hogar a ese Jesús vivo, para que los hijos sean fruto de esa misión, fruto de ese mensaje. Y nuestra misión más grande es que los hijos tengan a Dios en su corazón. No hay nada más importante que eso. Yo tuve una experiencia muy clara sobre algunos aspectos muy difíciles en el purgatorio. Y uno de ellos son los padres de familia católicos que no inculcaron su fe católica en sus hijos y que les toca vivir un purgatorio muy doloroso, viendo a los hijos en el mundo y los nietos
y otras generaciones vivir sin Dios. Y todo porque ellos no tuvieron esa fuerza de inculcarles a Dios a sus hijos. Y cuando murieron, que se salvaron por milagro y por eso están en el purgatorio de ellos es el dolor de ver esas almas en el mundo en manos del mal, del materialismo, del consumismo, de todos los ismos de este mundo. Ese es un purgatorio muy doloroso. Y hay que tener en cuenta que varios de los apóstoles nos advierten que tenemos que tener muy clara la enmienda. Ustedes saben que como católicos entendemos que la confesión es el perdón de nuestros pecados, y eso está muy claro. Pero hay algo que no está muy claro, por lo que yo he podido observar, y es que la mayoría de los católicos no saben que después de la confesión viene la reparación, la enmienda del pecado perdonado. La mayoría de la gente piensa que ahí terminó todo, me perdonaron y ya quedé en paz. Pero precisamente el purgatorio está hecho de todo lo que no se enmendó, que se perdonó. Eso es lo que más generalmente está. Claro está que hay unos estados muy bajos del purgatorio de personas que primero no eran ni siquiera católicas y se salvaron por muchas razones, y otros por muchísimas situaciones están en el purgatorio en otro estado diferente al que quedaría un católico que vivió la fe. Pero la enmienda es demasiado importante. Por esto, como familia, nosotros debemos vivir un orden, el orden de Dios, para que la familia viva en orden. Cuando el esposo y la esposa no tienen orden con Dios, los hijos entran en desorden, porque el demonio tiene poder sobre el desorden. El demonio no puede con el orden, pero sí puede con el desorden. Donde es como un ejemplo muy básico. Una cucaracha pasa en sus peregrinaciones por comida y mira hacia una cocina que está perfectamente limpia. Esa cucaracha no entra ahí porque no tiene nada que hacer, ahí se va a morir de hambre, no hay nada que hacer, sigue. Si la cucaracha ve cualquier sucio en esa cocina, ahí se entra, pone sus huevos y nacen cientos de cucarachas con unas pocas boronas que puedan haber. Y eso es exactamente lo que el demonio es con nuestra alma, con nuestro corazón. Es como una cucaracha del infierno, ¿no? Está buscando boronas. Y eso es lo que hace todo el tiempo. Por eso San Pablo habla de los espíritus que rondan los aires, buscando cómo devorarnos. Y esto es importante en relación a la familia. Por eso en la iglesia nosotros tenemos todo lo que necesitamos para caminar por este destierro con los pies firmes hacia la salvación. Pero para eso tenemos que entender este caminar en una forma militante, que quiere decir en una forma de disciplina. Si uno no tiene disciplina, usted no puede caminar firme en la fe, porque el que no tiene disciplina, el demonio lo va tumbando en todas las esquinas, porque está en desorden, porque la falta de disciplina es el desorden. Entonces, hay dos tipos de orden. El orden de la conciencia, que es lo que es prudencia, moderación, sobriedad, santidad, que es el amor, vivir con amor. Y otro orden es el orden religioso, que son personas rezanderas, el rezandero. Hay mucha gente en la iglesia que es rezandera, pero no tiene amor. Es chismosa, es envidiosa, rencorosa, vengativa, ventajosa, maliciosa, pero es rezandera. Y además a veces son súper rezanderos, súper religiosos. Esa es una religión en desorden, porque no tiene el orden de Dios en el corazón.
tiene simplemente un orden religioso externo. Y por eso a veces nos escandalizamos de gente que está en la iglesia, que es tan rezandera, pero que no es buena. Y es muy molesto eso, porque uno sabe que hay un escándalo en esa persona y que seguramente aleja a mucha gente de Dios. A veces yo me encuentro con padres de familia que están muy preocupados porque los hijos se alejaron de Dios. Y yo digo, bueno, pues primero hay que revisar muy bien en qué andamos nosotros, porque los hijos son como una esponja. Miren ustedes que a nosotros nos asombra mucho que estas nuevas generaciones de niños y jóvenes, la tecnología la conocen sin ningún manual. La conocen, parece que fuera parte de su organismo. Son capaces de manejar cualquier instrumento electrónico o cualquier descubrimiento que haya, sin ninguna dificultad. En cambio, la gente entre más adulta, más tiene que estudiar para manejar esas cosas. No es natural, ¿no? Entonces, esto nos da una idea, y la idea es esta. Cuando un joven te mira, te está viendo tal y como eres, ¿no? Por eso jamás podrá uno esconderle a un joven lo que uno es. Y por eso los padres de familia que no seducen a los hijos a amar a Dios es porque ellos tampoco lo aman y los hijos no ven ese amor de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque una de las señales más grandes para llevarle a Dios a la gente es la caridad, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos padres de familia que son muy rígidos, muy radicales, extremadamente carentes de caridad. Y la caridad, la falta de caridad es el escándalo más grande que puede haber en el amor. Por eso San Pablo en 1 Corintios 13 está el himno a la caridad, el himno al amor, que es algo precioso que San Pablo escribió, o que el Espíritu Santo escribió a través de él. Y en todo eso, la conclusión de todo ese himno es que si no hay caridad no hay nada. Usted puede dar la vida por la gente, usted puede quemarse por otros, usted puede hacer lo que quiera, pero si no tiene caridad, de nada vale nada de lo que hace. Entonces, por eso el testimonio a los hijos no puede ser simplemente la rezandería o mi frecuencia en la iglesia o mis consejos tan rígidos y tan radicales y tan aparentemente sabios. Eso no sirve para nada si yo volteo y le falta la caridad a ese hijo. Si yo volteo y le descargo el libro La Ley en la cabeza y yo mismo no lo estoy cumpliendo, porque yo no tengo caridad. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tantos jóvenes no están en la iglesia, porque se escandalizan con la religión de los padres, porque no entienden qué religión es esa. Si rezan tanto, ¿y cómo es posible que no tenga caridad conmigo, ¿no? O con nadie? O, por ejemplo, las mentiras y cosas así que ocurren, ¿no? Yo me acuerdo, en una oportunidad, una señora me llevó a una casa de su familia, para que le hablara a los hijos. Pero antes de eso yo le pregunté, mire señora, yo he pasado mucho por estas visitas y le quiero advertir, a los hijos no hay necesidad de sorprenderlos con una visita como la mía para que le hablen de Dios. Porque si usted no les ha hablado de Dios con su testimonio, traerme a mí para que les hable los va a alejar más todavía. Porque es como usted imponerle a ellos a Dios. Es mejor que primero trabaje usted en llenarse de Dios y vivir con Dios en su familia y luego los va formando a otros niveles, ¿no? Puede llegar una persona como yo a hablarles, pero ya tienen unos cimientos sólidos en la fe y se van a alimentar más. Pero si ni siquiera tienen de usted ese testimonio real de la fe, llegar yo, los acabo es más, me van a odiar, ¿no? Y eso es lo que sucede, me ha pasado tantas veces. Entonces, la defensa a la familia es nuestro testimonio. ¿Cómo se defienden los hijos? Con la verdad. Pero ¿cómo con la verdad? No la verdad predicada, aconsejada,
el libro que recomiendo, vayan a misa, confiesen, no eso, sino la verdad vivida. O sea, que yo viva la verdad, que lo puedan ver porque tengo caridad, tolerancia, paciencia, compasión, y se dan cuenta que yo tengo eso, que yo soy eso. Esa es la defensa más grande a la familia. Ahora, cuando entramos en la vida sacramental, porque una vez que el joven está en iglesia, porque quiere estar en la iglesia, o sea que ya fue educado, formado por los padres, y ya llegó a un punto en el que busca estar en la iglesia por voluntad propia. Ese ya es un hijo formado. Entonces, ya entramos en otra dimensión, donde los sacramentos son vitales para mantener el espíritu de esta persona fuerte en Dios. Nosotros, por haber sido creados católicos por Dios, porque nadie se hace católico por voluntad humana. Incluso una persona que se convierte al catolicismo a los 80 años, había nacido para ser católico, porque nosotros somos creados para ser instrumentos eucarísticos. Nadie puede hacerse por sí mismo. Por eso se dice, en varias partes dice muy claro, de que somos un pueblo escogido, separado, predestinado. ¿Se pueden imaginar lo que eso significa? Eso quiere decir, yo nací y ya estaba destinado para ser católico. Jesús, cuando le ora al Padre, dice, todos los que tú me diste, de todo lo que tú me diste, ninguno se va a perder, con excepción del hijo de la perdición, que era Judas. Pero él habla de ese pueblo que Dios le dio, un pueblo que le dio. O sea, que nosotros al llegar ya pertenecemos a ese pueblo. Entonces, teniendo en cuenta esto, el demonio conoce quiénes somos desde el vientre de nuestra madre. Y desde el momento de la concepción empieza una batalla espiritual contra el alma nuestra. Para que nosotros resistamos la batalla espiritual en la cual nacimos como católicos, necesitamos subsistir por medio de los sacramentos. La Eucaristía obviamente es la fuerza más grande, porque es el mismo Cristo vivo. Pero para llegar a ella, ¿cómo debemos llegar? Pues tenemos que llegar reconciliados siempre con Dios por medio de la confesión. Entonces, el demonio quiere desnutrir los sacramentos para que nosotros seamos débiles. Precisamente la reforma cristiana, el protestantismo, que nació aquí en Alemania, es un golpe que el demonio le dio a la iglesia para esta última batalla de los últimos tiempos, que fue robarle a la iglesia un pedazo de su cuerpo y quitarle los sacramentos, porque lo que sucede con Lutero es que el demonio le roba todos los sacramentos menos el bautismo, y le quita todo lo demás y lo deja solo Biblia, un cristianismo flotante, híbrido, que no tiene raíces, y ese cristianismo no tiene fuerza. Es un cristianismo bíblico, una escuela bíblica. Y ustedes, para darles un ejemplo de qué quiere decir eso, para que se den cuenta lo astuto que es Satanás, los discípulos de Maús van caminando desconsolados por todo lo que pasó en Jerusalén, y aparece Jesús caminando con ellos y les habla y los exhorta y los educa sobre la palabra. Y la razón por la cual había muerto ese profeta que murió allá, que se quejaban de que lo habían matado las autoridades judías. Y bueno, pero durante el camino ellos no sabían que era Jesús. Después testificaron que cuando él hablaba les quemaba el corazón como un fuego con la palabra. Sí, pero no era suficiente para que tuvieran la conciencia de que era el Señor. ¿Cuándo fue que supieron que era Jesús? Cuando estaban sentados con él a la cena y él partió el pan. Ahí apareció, lo vieron, porque estaba en el pan. Y en ese momento desapareció.
y ellos se fueron corriendo a Jerusalén a contarle a los apóstoles. Pero des en cuenta que no era suficiente, no era solo Biblia. El Señor en el camino era pura Biblia, era la palabra, era toda la formación, les estaba educando, pero no era solo eso, porque ¿cómo es que no lo vieron? No sabían que era Él. Y ahí quedó el protestantismo en el camino. No entró a la cena. Ustedes se dan cuenta que ellos no creen en la presencia de la Eucaristía. O sea, ellos no entran a la cena. Tampoco creen en el Calvario, no pasan por la pasión de Cristo. Ellos desde la última cena saltan a la resurrección, a gritar aleluya. No pasan por el Calvario. Ellos no tienen ninguna relación con la cruz, para nada. Eso es un golpe que el demonio le dio al cristianismo por culpa del pecado de la iglesia, pero así es. Entonces, es importante descubrir dónde está nuestra fuerza. Nuestra fuerza está en la Eucaristía. Nuestra fuerza está en los sacramentos. Si nosotros descubrimos eso, entonces entendemos cómo es que nos vamos a fortalecer para defendernos del diablo. De la única manera que nos vamos a fortalecer es teniendo una conciencia sacramental donde yo, sin escrúpulos, porque hay que tener mucho cuidado con los escrúpulos. Los escrúpulos son un terrible enemigo de nuestra fe, porque esa es otra ala del ave negra, ¿no? El demonio se viste de luz, se viste de religión. Y la forma más dura en que nos castiga es con los escrúpulos, porque entonces cuando Él ve que nosotros ya no nos va a poder sacar de la iglesia, ya nosotros estamos metidos en los sacramentos y en la oración, ya somos supercatólicos, entonces ¿qué hace? Entonces se mete en ese catolicismo y ahí dentro de ese catolicismo empieza a torcerlo, ¿no? ¿Y cómo lo tuerce? Con escrúpulos. Sembrándonos culpa por cosas absurdas, manipulando la oración, manipulando todos los sentimientos, además convirtiéndonos en jueces. Porque miren lo difícil que es hoy en la iglesia vivir nuestra relación con el clero. Tenemos en la iglesia una crisis clerical, porque la formación que recibe nuestro clero en el seminario es aterradora. Entonces, ¿qué pasa? Que estos sacerdotes vienen a celebrarnos Eucaristías terribles, desnutridas, descuidadas. Ya no observan las tradiciones sagradas ni observan las disciplinas litúrgicas, sino que se inventan su propia liturgia y la misa se convierte como en un espectáculo personal del cura. Depende del cura si es chistoso, si es así, si es de lo otro, y cada uno se diseña su propia forma de llevar la liturgia. Cuando la liturgia no se puede tocar ni cambiar tal y como está, porque es divina. Por eso se llama divina liturgia, es sagrada. Un cura no puede venir y cambiar la forma de celebrar la misa, no puede. Tiene que celebrarla tal y como está escrita, ¿no? Entonces, claro, nosotros en estos tiempos vivimos una situación muy difícil con el clero, pero al mismo tiempo eso es un peligro, porque el diablo va a usar eso para atacarnos a nosotros con el escrúpulo. Porque entonces vamos a estar juzgando al cura que no obedece y que celebra mal la misa y que en la confesión me dice, ay, ¿usted para qué se preocupa de eso si eso no es pecado? O Dios lo ama así como es, no sea tan duro con usted mismo. Y nos pasan toda clase de cosas con el clero. Obviamente que siempre hay curas santos y Dios mantiene su remanente santo en la iglesia, gracias a Dios. No todos son así, pero hay muchos sacerdotes así y sobre todo ustedes aquí en Alemania sí que tienen experiencias así, porque aquí pues hay una desnutrición clerical terrible. Y no solamente en Alemania, en toda Europa, en todo el primer mundo, en Estados Unidos y Canadá, es para morirse uno de lo que hace el clero, ¿no? Y ya está empezando en Latinoamérica. En Latinoamérica, con esto de la teología de la liberación, tenemos cantidades de curas que son marxistas, comunistas y que han desnutrido hasta las oraciones, todo, ¿no?
porque tienen unas mentalidades corrompidas. Entonces, defender la familia con los sacramentos es también parte de la educación que tenemos que darle a los hijos hoy, para que no se vayan a escandalizar con lo que van a encontrar en la iglesia, y explicarles que la iglesia tiene situaciones muy delicadas hoy, y por eso, pues uno en lo posible, lo que tiene que hacer es asegurarse de estar en lugares donde se están cumpliendo con las cosas como son, ¿no? No exponerse a estar en lugares donde no están en obediencia, donde hay curas que están mal, de que están haciendo cosas que no deben, ¿no? Porque es que es increíble cómo el pueblo, cuando la gente es mediocre, es tibia, ama a los sacerdotes desobedientes, porque esos sacerdotes permiten todo y además hacen todo como se les viene en gana. Entonces es muy atractivo una persona así, porque es igual de desobediente al mediocre, al tibio. Y claro, lo aman y eso se hacen más populares que todos los demás. Es como en los Estados Unidos los sacerdotes más famosos son aquellos de lo que llaman el Evangelio de la Misericordia, que jamás hablan de la justicia de Dios, no presentan absolutamente ninguna figura de los novísimos, que es infierno, purgatorio, juicio, el pecado en sí, el demonio, todo esto desaparecido. Entonces es un evangelio solo de la misericordia. Y todo el mundo grita aleluya, porque es la misericordia. Todo es misericordia. Entonces, claro, la gente ama a esos sacerdotes. Ellos son los héroes. Y todos gritan aleluya. Y ahí tienen todas estas personas que son como los dueños de la iglesia, laicos, que son los que manejan las iglesias hoy, ¿no? Hay muchos laicos que son terribles en la iglesia. Mandan los curas, son los que hacen cosas en la iglesia por encima de los sacerdotes, y se ven abusos de parte de los laicos de la iglesia por la indiferencia de los curas, que ya no les interesa manejar las cosas vitales de la iglesia, sino que las delegan todas. Lo que le correspondía al cura ahora lo hace un laico, y el cura tiene tiempo para hacerlo. A veces va uno a una iglesia, a una misa de domingo, y hay 2 o 3 ministros de la Eucaristía, y entonces el cura se sienta y manda a los ministros, sabiendo que los ministros de la Eucaristía son ministros extraordinarios, que quiere decir, se utilizan cuando haya una necesidad extraordinaria, que quiere decir que el cura no lo puede hacer. Esa es la razón por la cual hay un ministro de la Eucaristía, pero no simplemente porque entonces yo y el cura vamos a hacer esto. No, es cuando el cura no puede, entonces el ministro le ayuda. Y hay veces que hay parroquias muy grandes donde el sacerdote solo pues necesita ayuda para distribuir la Eucaristía, eso es obvio, ¿no? Y son cosas buenas que la iglesia ha hecho con la liturgia. Pero a los hijos entonces hay que educarlos para que entiendan cómo es la vida de la iglesia, para que no se escandalicen, y también para que no aprendan las cosas mal aprendidas y no piensen que es así, cuando no es así. Entonces uno tiene que tener un orden. Miren ustedes que hoy es muy común en la iglesia nuestra, en una misa, encontrar gente que unos se arrodillan, otros se quedan de pie. Otros se arrodillan y se quedan arrodillados toda la misa. Otros no saben cuándo pararse ni cuándo sentarse. Y es un desorden que nadie como que sabe lo que está haciendo. Y ningún cura se gasta el tiempo para educarlos. Y tampoco reparten como hojas donde esté la disciplina litúrgica de la misa, donde la gente sepa cuándo se arrodilla, cuándo se sienta, por qué el sacerdote está vestido de verde o de rojo, ¿cierto? O de blanco. La mayoría no saben. El cura salió de blanco y nadie sabe. Que pregunta por qué está de blanco. La mayoría no sabe. Entonces, todo esto es vital para mantener la familia en orden en la iglesia. Uno tiene que educar a los hijos, nos tenemos que educar nosotros e investigar todas estas cosas. Por ejemplo, es muy común que uno le pregunte a la gente, ¿usted sabe que existe un libro que es tan importante como el catecismo?
y que se llama La doctrina social de la Iglesia. Y es un libro así de grande. La doctrina social de la Iglesia es la enseñanza de la Iglesia de cómo vivir en este mundo con Dios, en obediencia a Dios. La posición de la Iglesia con el aborto, con la eutanasia, con las ideologías de género, con las ideologías en general, con todo lo que vive esta sociedad, con el consumismo, con el materialismo, con el ecumenismo, con la vida interreligiosa, que es la comunión de la Iglesia Católica con otras religiones, en qué forma es que se vive, los matrimonios interreligiosos, que una persona católica que se casa con un budista y cosas así. Todo eso está en la doctrina social de la Iglesia. Y es un libro. Yo siempre le digo a todas las comunidades, compren ese libro y estúdielo en comunidad. No es mucho tiempo que se gastarían para aprenderlo y se pueden poner tareas. Y así uno puede en una conversación con alguien decirle a otra persona cuál es la posición de la Iglesia con relación a los anticonceptivos, cuál es la posición de la Iglesia con relación a la pornografía, a la masturbación, a todas estas cosas. Todo está en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, fíjense en que lo importante para mantener la familia en orden es darle formación, tenerla formada, para que sepan qué es la Iglesia, de qué está hecha, cómo vive la Iglesia en el mundo. Nuestra Iglesia es la mensajera de Dios en el mundo. Pero hoy vemos más mundo en la Iglesia que Iglesia en el mundo. O sea, Iglesia mundanizada. Es muy común encontrar el cura mundanizado, que está metido en el dinero, que está metido en la vida social de la Iglesia, que está metido en política y que no está cuidando de las ovejas, que no está cuidando de los corazones, de la conversión de la gente, del espíritu de la Iglesia y de la gente. Entonces, sin volvernos críticos ni jueces, nosotros necesitamos ordenarnos para que siempre sepamos quiénes somos, qué es la Iglesia, de qué está hecha y qué es lo que enseña y qué es lo que exige y qué es lo que pide de nosotros. Y en esa forma le podemos ayudar a todos los demás, incluyendo los curas. Muchas veces yo me encuentro curas que no tienen nada de formación de doctrina social, nada, no saben nada. Por ejemplo, cuando son personas que se están renovando espiritualmente y ya no es simplemente el católico de misa de domingo, sino que busca algo más, se está alimentando más profundamente de la fe. Se dan cuenta que hablamos de la nueva era, por ejemplo. ¿Cuántos católicos no practican cosas de la nueva era? Y muchos ni siquiera saben que eso son espíritus del mal que no se deben tocar, como el yoga, el reiki, quién sabe cuánto, el eneagrama y muchas prácticas, constelaciones familiares, y son interminables la cantidad de prácticas de medicinas alternativas que no se deben tocar, que no se deben practicar, que no se deben tener contacto con ellas. Sin embargo, mucha gente en la iglesia practica esas cosas y aparece la monjita que lo hace y el cura que lo hace, entonces todos lo siguen y lo imitan porque es el cura, porque es la monja, y resulta que es el demonio, porque metido entre la iglesia. Y todo esto es parte vital de la formación que necesitamos para mantener la familia protegida y la familia integrada como católica. La confesión, obviamente que esta parte que voy a decir para terminar, que es cómo ejercitamos nuestros sacramentos, sabemos que básicamente la familia recibe su formación con el catecismo, y en esta catequesis se inicia en la iglesia, en los sacramentos, con la primera comunión, etc. Luego la confirmación y después la vocación en la que entra. El caso es que nosotros normalmente no regresamos a revisar el catecismo. Mucho católico solo tuvo el catecismo para la primera comunión y después de eso nunca lo volvió a abrir. Y resulta que ese es una falla inmensa, porque
el catecismo crece con nosotros. Es decir, siendo el mismo siempre, usted, el catecismo, cómo lo interpretó y cómo lo leyó a los 8 o 7 años, no es el mismo que lo va a leer usted hoy. Es otro. Porque usted hoy tiene un corazón diferente, una experiencia de vida diferente, una historia diferente, una visión diferente de la vida, y al leer el catecismo lo va a tomar en la dimensión en que usted está, no en la que estaba a los 8 años. Y por eso siempre es como la palabra de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos el mismo pasaje en el Evangelio a través de nuestra vida? Y cada que lo escuchamos, a pesar de que conocemos las palabras, la experiencia de esas palabras es diferente cada vez que la escuchamos, porque estamos en otro estado de la vida. Entonces, lo que antes no me había tocado a mí, hoy me toca, y son las mismas palabras. ¿Por qué? Porque estoy en otro estado. Entonces, es muy importante estar, yo siempre que hablo de la Cuaresma, digo, uno de los regalos más grandes que usted le puede hacer a su vida cristiana en la Cuaresma es tener el catecismo en su mesa de noche y tratar de, antes de acostarse, leerse aunque sea una página del catecismo durante los 40 días de la Cuaresma. Se va a dar cuenta cómo le va a ayudar eso. Usted lea lo que pueda cada noche antes de acostarse del catecismo, léalo, para que se dé cuenta lo que le ayuda. Porque el catecismo nuestro, especialmente este catecismo que editó el cardenal entonces Ratzinger con San Juan Pablo II, es el tesoro más grande que ha tenido la Iglesia en catecismos. Es precioso y tiene una fuerza impresionante y nos ayuda mucho porque desmenuza las Escrituras en una forma tan increíble que solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y eso nos llena de sabiduría, nos llena de fuerza y de entendimiento de cómo debemos caminar por este mundo y cómo debemos hablar y qué es la expresión que debemos tener cuando tenemos que compartir nuestra fe. Importante. Entonces, el sacramento de la confesión, ya como les contaba en el testimonio, es el equivalente a un exorcismo, y es verdad, porque cuando nosotros vamos caminando nos vamos ensuciando, contaminando, porque uno, especialmente cuando uno vive en esta civilización, en estas ciudades, solo con viajar por entre la ciudad, ya uno se contamina, todas las cosas que hay, todo lo que pasa, nosotros somos como esponjas, y uno sin darse cuenta está tomando cantidades de cosas, luego aparece con pensamientos que uno no sabe de dónde vienen, sentimientos, inseguridades, presentimientos, pasiones desordenadas, y todo lo recogió simplemente con ir a comprar pan, ¿cierto? Porque quién sabe con cuántas cosas encontró, y uno no está consciente, porque estas cosas están ahí. Y miren, les voy a contar algo que el Señor me mostró una vez. En Los Ángeles, donde yo viví tantos años, viví los primeros 2 años después de que regresé de mi encuentro con Dios. Y como les conté, estuve en silencio 2 años, no hablé con nadie, nada de Dios, pero yo estaba viviendo mi propia experiencia con el Señor particular. Y en una oportunidad estaba parado en una esquina, en un semáforo, esperando la luz para yo cruzar como peatón, y aquí se detiene un automóvil que en la parte de atrás iba un niño en su carrito y la mamá al frente, y aquí al lado mío en esta esquina habían un par de homosexuales besándose y en algo terrible. Este niño estaba mirando, y era un niño de año y medio, 2 años si acaso, ¿no? Estaba mirando a estos homosexuales y tenía los ojos abiertos así, y yo veía como el pánico, el impacto, y la mamá no sabía, la mamá estaba al frente, ella no sabe lo que está mirando el niño, pero el niño está ahí al frente de estos homosexuales y los está mirando. Él no entiende conscientemente lo que está pasando ahí, pero su ser está asimilando todo eso, ¿no? Y eso afecta a ese niño. Y entonces el Señor me estaba mostrando cómo es de importante
mantener la familia protegida con el agua bendita, con oraciones, siempre bendecir los niños todo el tiempo, antes de acostarse, a levantarse, todo el tiempo. Hay que estar siempre cuidándolos, bendiciéndolos, ungiéndolos con el aceite, con el agua bendita, con todo, para que estén siempre libres. Cada oportunidad que uno tenga, que el sacerdote los bendiga, que los bendiga. Y lo mismo con nosotros, es igual. Pero des en cuenta que a pesar de que ese bebé no tenía conciencia, ese bebé estaba asimilando todo eso que había ahí, que era espiritual. Era un desorden donde hay demonios ahí. Y ese niño recibe algo. Si la mamá no lo cuida, si ya no sabe, si es una persona que no tiene a Dios, que no tiene fe, fácilmente ese niño en el futuro puede terminar inclinado al homosexualismo, simplemente por eventos como ese. Y nadie sabe de dónde vino eso. ¿De dónde? Pues claro, está contaminado con el área donde vive, el mundo donde vive, las cosas que ve, las cosas que asimila desde niño. Y eso pasa muchas veces con el embarazo, ¿no? De madres que durante el embarazo tienen prácticas raras o están en la pornografía o tienen una vida interior muy turbulenta y el niño recibe todo eso. Y así por el estilo, pues no vamos a hablar de psicología aquí, de vientre materno, pero estamos hablando de batalla espiritual. Y es importante tener esa disciplina clara para que protejamos la familia. Entonces la confesión, pues es una herramienta muy poderosa y para poder tener el alimento sólido de la Eucaristía. Porque si no tenemos una confesión consciente y verdaderamente profunda, pues la fuerza eucarística no es igual. Si tenemos una confesión real, sincera y perseverante, que nos confesemos con frecuencia, claro, sin escrúpulos, ¿no? No vamos a estarnos confesando por ahí porque pisamos una cucaracha, ¿no? Sino porque hay gente que se vuelve muy escrupulosa con la confesión. Y eso ya es prácticamente un pecado, porque eso ya no es un escrúpulo. Pero mantener esa perseverancia para que la Eucaristía tenga fuerza, para que cuando comulguemos nos llenemos de esa fuerza. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos lleve. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios. Les leo del capítulo 5 desde el versículo 1. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así suspiramos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda suspiramos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos desterrados lejos del Señor, pues caminamos en fe y no en visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso viene nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno, es misericordioso, nos ama, quiere que nos salvemos y siempre nos acompaña con su Espíritu que nos dio y que nos prometió. Y que damos testimonio de eso con nuestra vida en todo lo que sentimos y somos. Y le pido a Dios que los bendiga y que los haga muy valientes para que sean buenos y para que un día, cuando Él los llame, puedan entrar al cielo. Amén. Amén.